wonder if God got a plan for everyone. Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Eric Marcelo Huancapasa Tipula. La política criminal, según Franz von Liszt, lo define como el conjunto sistemático de principios con arreglo a los cuales se deben de organizar el Estado y la sociedad en lucha contra el crimen. Esto, visto desde un punto de vista crítico, de la criminología, define de que la política criminal debería ser más enfocada en una política social, ya que esto sería una política ideal a la hora de enfrentar el crimen, porque la política criminal es más efectiva en el aspecto social. ¿Esto qué quiere decir? De que es una mejor fórmula para combatir y prevenir la criminalidad, la cual debe de estar enfocada en la obtención de las condiciones de vida para que así se eviten el surgimiento de dichos comportamientos que son indeseados y a su vez también la implementación de un control social activo y no reactivo. En este sentido, quiere decir que es mejor prevenir para después no tener que actuar en manera de represalia. Y es por eso de que es mejor llevar a cabo programas de prevención del delito, y esto sería tal vez de una manera progresiva, ya que, como bien sabemos, los cambios nunca son a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? De que esto lleva tiempo. Aunque en sí la política criminal, como el fin fundamental que debería de tener, sería la erradicación de raíz de la criminalidad. Y es ahí en donde nos vamos a los cuestionamientos sobre la designación del actual ministro del Interior, que es el tema a tratar en este caso. Como bien vemos, en el artículo 124 de nuestra Constitución, nos habla sobre los requisitos para ser un ministro de Estado, en el cual solamente piden ser peruano de nacimiento, ser un ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años de edad, y en este caso, como cláusula especial, también está los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministros. En este caso considero de que dicho artículo es hasta cierto punto ineficiente, ya que, como en este caso, el actual ministro del Interior es un ministro cuestionado, ya que fue dado de baja en el año 2000 y tiene un cúmulo de faltas y sanciones, hasta ha llegado a tener denuncias. En total serían unas 7 denuncias por las cuales él se ha defendido frente a un medio de prensa de que eran porque era muy contestón, Pero entre las sanciones tenemos varias que son graves y muy graves, entre ellas abuso de autoridad, no acatar órdenes. Si este ministro cuestionado está en el poder, entonces, ¿cuáles fueron los criterios por parte del señor o actual presidente Pedro Castillo para tenerlo en cuenta, y no como en el anterior ministro del Interior, Juan Carlos Millones, que él sí tenía, o sí podríamos decir que estaba capacitado jurídicamente, para desempeñar dicho cargo? Y no solamente el actual ministro del Interior es cuestionado por dichas sanciones, sino de que antes de que juramente como ministro del Interior era abogado del grupo, de la agrupación política Perú Libre, así como también estaba representando al señor Sebón en el caso de lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a pasar si es que dicha persona, que es ajena, o no es ajena, sino que es cercana a la agrupación política y de que representaba a dichos funcionarios, está en el poder? Esto considero también, a opinión propia, considero de que esto podría llegar a ser ventajoso para el señor Vladimir Sebón, hasta cierto punto, en cuanto a él le favorezca. Muy buenos días, mi nombre es Miriam Doris Chamimamani. Si nos enfocamos en lo que se refiere a la seguridad interna, está creada con el objetivo de garantizar un ambiente de tranquilidad, armonía, paz, a fin de que se resguarde la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, así como también sus derechos y garantías. Recordemos que el Estado es quien debe desarrollar estrategias para que se lleve a cabo la seguridad interna y no se produzcan fenómenos que incumplan con este fin. Es el Estado quien enfrentará, controlará y, lo importante, buscará prevenir la criminalidad. También hay que tener en claro que sin un buen gobierno no hay seguridad. Lamentablemente, la inestabilidad política ha jugado con la democracia peruana. Buen día, profesor. Mi nombre es Alexandra Paucar y a mí me ha tocado desarrollar el tema la seguridad política del Perú y asimismo sobre las funciones e importancia de los ministros de Estado. Si vamos a hablar de seguridad interna, debemos mencionar la política de seguridad en el Perú,
Es indispensable hablar sobre la seguridad nacional, asimismo, ya que las amenazas que existen en el Perú son varias. Entre ellas tenemos el crimen organizado, la delincuencia, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, la minería ilegal, las emergencias sanitarias como vivimos hoy en día, que es el COVID-19. Todo ello no solo perturba el bienestar de los ciudadanos, sino también afectan el desarrollo de nuestro país. Hace poco, en el diario peruano, se sumó un total de 1.188 personas que fueron reportadas como víctimas de trata en el país en el que va el año. Es por ello que el Estado peruano aprobó la política nacional frente a la trata de personas y sus diferentes formas de explotación, en el marco de la ley número 28950. Es por ello que la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación tiene alcance hasta el año 2030, constituyéndose como un instrumento de marco de políticas públicas en materia de lucha contra la trata de personas. Ahora, la política nacional está a cargo del ministro del Interior, que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento y la evaluación de conformidad en las pautas metodológicas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, denominado CEPLAN. Es importante también enfatizar la defensa nacional, ya que se encarga fundamentalmente de proponer y evaluar las políticas de defensa, la política militar y las planificaciones de defensa nacional, siendo actualmente Walter Ayala González, ministro de Defensa del Perú. Entre las funciones e importancia de los ministros de Estado, es importante desarrollar y al cual debemos de conocer las funciones de un ministro de Estado en nuestro país. Según nuestra Constitución, en el artículo 125, donde se denomina atribuciones del Consejo de Ministros, indica lo siguiente: son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos, decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos de resolución que dispone la ley. Para ello, todo acuerdo del Consejo de Ministros va a requerir del voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y constar en el acta, según el artículo 126 de la Constitución. Es por ello que es importante la gran responsabilidad que asumen los ministros de un Estado, ya que ellos son los responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurra al Presidente de la República o que se acuerden en un Consejo, según el artículo 128. Ahora, el Gabinete General se muestra más técnico y por lo que ha dado un giro esperado, ya que ha dado tranquilidad y estabilidad para las inversiones y la economía. Actualmente en el país, muchos consideran que el Perú ha sufrido inestabilidad y desgobierno. Es por ello que la juramentación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros se había provocado reacciones encontradas y un amplio rechazo de una gran parte de bancadas parlamentarias y de la población misma. Es por ello que el presidente Pedro Castillo, el 6 de octubre, asumió la renuncia del primer ministro, en ese entonces Guido Bellido. Hoy actualmente el mandatario peruano tuvo que convocar un nuevo gabinete, dando pase a la excongresista Mirta Vázquez, que ahora es designada como jefe de Estado. Como peruano, todos debemos tener en cuenta que el país se sigue viendo afectado, pero es importante contar con la ayuda de todos los ciudadanos y asimismo del mismo Estado para que el país pueda seguir floreciendo. ¿Qué tal, profesor? Espero que usted tenga un buen día. Mi nombre es Marcelo Salas y hablaré de la inestabilidad de la política del Perú y en qué afecta a la Policía Nacional del Perú. Gracias. Bueno, como haciendo parte de mi exposición, voy a comenzar. Primero vamos a hablar sobre la inestabilidad política del Perú. Cabe resaltar que la crisis de representatividad, lejos de ser coyuntural, responde a cuestiones estructurales propias del sistema de partido y se ve agravado por los constantes casos de corrupción que involucran el conjunto del arco político peruano y por conflictividad que existe en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que tiene raigambres constitucionales. Las fracturas en las filas del gobierno peruano se han vuelto en constante en el periodo del presidente Pedro Castillo, por todos los problemas que está aconteciendo. Eso da que coincide con un país marcado por una alta inestabilidad política. En menos de 3 meses desde la asunción del ejecutivo izquierdista, el profesor Rural ha debido hacer frente a la renuncia de 2 miembros del gabinete, incluido el jefe del Consejo de Ministros, con Guido Bellido, lo que derivó en el ingreso de un nuevo gabinete más moderado, liderado por el ex congresista Mirta Chávez, según el diario peruano. El actual cargo de Barrenzuela lo faculta de estar al mando de las divisiones de la policía que trabajan con el Ministerio Público en los casos para los que trabajó como abogado. ¿Cómo afecta la inestabilidad de nuestro país a la Policía Nacional? Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la Policía Nacional. El 16 de octubre el presidente Pedro Castillo respaldó a los miembros de la Policía Nacional del Perú y afirmó que la capacitación permanente de las fuerzas del orden del país es un compromiso del gobierno. Es por ello que el mandatario asistió a la clausura de un curso de capacitación. Señaló que la constante preparación de la PNP es compromiso de su gobierno. Ahora aquí, yo quisiera hacer un llamado de atención a nuestra Policía Nacional y asimismo al Estado,
Como ciudadano y como veo en la realidad que vivimos diariamente, la Policía Nacional debería tener más capacitaciones donde se le enseña todo lo que dispone la Constitución. Asimismo, contar con capacitaciones físicas donde se le evalúe que se encuentre en un buen estado físico, ya que lamentablemente se han visto casos en los últimos días, como los delincuentes hacen lo que quieren. Hace poco se viralizó videos donde agentes policiales fueron secuestrados por delincuentes para poder huir, donde algunos son golpeados por los mismos ciudadanos para poder fugarse de los crímenes que son encontrados. Estas y más noticias hacen que la imagen de la Policía Nacional se concuerde debilitada hoy en día. Podemos ver esta imagen que es un ejemplo clarísimo de lo que está pasando actualmente en la Policía Nacional, ya que como podemos ver acá y leer, que toma de rehén a una policía e intenta fugar de una comisaría. Es aquí donde vemos la incompetencia que está pasando ahorita en la Policía Nacional, y no es su culpa, sino que es la culpa del Estado, que lo tiene a un lado, ya que se ha ido viendo revueltas y revueltas entre todo el Estado que ha estado Pedro Castillo y su gabinete, y por el cual la incompetencia de la Policía Nacional se hace cada vez más. Y es aquí donde yo quisiera acotar algo de que si la Policía Nacional no son personas preparadas físicamente, no van a lograr lo que nosotros necesitamos, que es la seguridad, tanto como física y también psicológica, ya que se ha visto muchos casos que hay policías metidos en cosas vandálicas, como podría ser los raqueteros y pandillas, o incluso tratas de blancas. Y es por eso que de aquí quiero que ustedes tomen conciencia y que la policía, esperemos que algún día se pueda restablecer y sea la policía que todos queremos hoy en día. Soy la alumna Berka Sofía Marcopa y el día de hoy voy a hablar de... Como sabemos, la creación de la policía, tal como la conocemos hoy en día, ha estado muy relacionada con dos hechos de naturaleza diversa, pero no exentos de relación. Es decir, la creación del Estado como organización política de las sociedades modernas que monopoliza el uso de las fuerzas legítimas en un determinado territorio, y los procesos de urbanización, de creación de la ciudad en sentido moderno como consecuencia de la industrialización. Por otro lado, el tema que voy a tocar en sí es los elementos definitorios de las funciones de la policía. Bueno, una vez descritos sintéticamente los orígenes de la policía, así como las causas y circunstancias que favorecen su creación como organismo significativo de control social, formal en sí, es conveniente intentar descifrar de manera más concreta que el epígrafe anterior, cuáles son las funciones que la policía lleva a cabo en nuestra sociedad. Se trata de articular una definición funcional de la policía que sirva de marco al presente trabajo. En sí, para decirlo en terminología inglesa, hay que empezar definiendo en qué consiste el policing, es decir, la policía, vocablo que no tiene paragón en la lengua castellana, que es policiar. Podría ser una opción, pero se trata de un término inexistente. Pero en sí parece que ha de ser una empresa sencilla, ya que todo el mundo conoce o cree que conoce bien las funciones de la policía y por tanto definirlas ha de ser una actividad rutinaria y sencilla. Hay que empezar afirmando que la policía lleva a cabo una función social, ya que sin sociedad no hay policía. Sin una organización social, o sea, sea el Estado u otra, no existirá la necesidad de vigilar formalmente, e institucionalmente el cumplimiento de las normas sociales para asegurar la supervivencia del grupo. Parece evidente, pero es bueno recordarlo porque esta relación intrínseca entre policía y sociedad ayudará a comprender el sentido de los modelos de la policía.